Bueno, y pasamos a la parte de Clean Architecture, ¿vale? Clean Architecture es la arquitectura que nosotros utilizamos en las aplicaciones que desarrollamos. Lo utilizamos tanto en las aplicaciones que hacemos web con React, como estamos viendo, y también en las aplicaciones que hacemos Android, porque al final Clean Architecture son unos principios de diseño que ahora vamos a ir viendo qué consiste y es agnóstico a cualquier tecnología. ¿Vale? Yo lo he aplicado en diferentes tecnologías, tanto en React en web como en Android, en iOS también, utilizando Flutter. Al final son unos principios de diseño que vamos a ir viendo. Vale, si buscáis Clean Architecture en Internet, seguramente os vais a encontrar que este es el diagrama que aparece normalmente. Hay otras formas de representarlo, pero esta es el, el creador de esta arquitectura como pensó representar el diagrama para que se entendiera y consiste en una serie de capas en las que tú vas dividiendo tu aplicación y cada una de estas capas se corresponde con uno de estos círculos, ¿vale? Que vamos a ir viendo ahora. Bueno, Clean Architecture fue creada por Robert C. Martin, ¿vale? Que es un ingeniero de software americano. También se le conoce como el tío Bob y es el cofundador del Manifiesto Ágil, ¿vale? Y tiene conceptos propios como son los principios SOLID, el movimiento Software Craftsmanship y Clean Architecture. También tiene un libro de Clean Architecture escrito por él mismo también. Vale, pero vamos a pararnos un poco y vamos a pensar a ver qué es una arquitectura, ¿vale? Al final una arquitectura son unas guías que tú tienes a la hora de crear software, ¿vale? Donde tú pones unas reglas, unos límites, unas restricciones y que se conocen en todo el equipo y eso ayuda a que todos, por un lado, vayamos en la misma dirección, todo el equipo que estamos desarrollando y luego pues el organizar y el poner esos límites y esas directrices ayuda también a una serie de cosas que vamos a ir viendo, ¿vale? La arquitectura, cuando hablamos de arquitectura, tiene que ver con una intención del software, ¿vale? Tú cuando estás desarrollando una aplicación, una red social, por ejemplo, si tú ves el código, la estructura de carpetas, tiene que quedar muy claro que eso es una red social, ¿vale? Y es una intención. Toda la lógica que tiene que ver con esa red social tiene que estar muy bien identificada, ¿vale? Y luego, cuando una arquitectura es buena, pues una arquitectura es buena cuando consigue ocultar detalles de implementación. Todo esto de qué es un detalle de implementación y todo este tipo de nomenclaturas que van a ir apareciendo de estas palabras, lo vamos a ir viendo con calma, ¿vale? Entonces, si tú tienes una buena arquitectura que identifica muy bien la lógica, el negocio de tu aplicación está muy bien encapsulado, ocultando detalles de implementación, al final tú puedes ser capaz de que si tú tienes una buena arquitectura, tu aplicación tiene que ser muy bien identificada más allá de la interfaz de usuario donde se está renderizando y tú deberías, sin tampoco un esfuerzo extremo, poder ejecutar tu aplicación desde un terminal, desde una aplicación de consola. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, como vamos a ver ahora, de lo que se trata es de que tu aplicación no dependa de cómo es renderizada ni cómo sus datos son persistidos. Es ir dando forma a esa aplicación independientemente de cómo se renderiza y cómo se persisten los datos. Vale, Clean Architecture es el nombre que le dio Robert C. Martin, pero hay una serie de arquitecturas que se conocen como arquitecturas limpias porque tienen los mismos principios, comparten los mismos objetivos y aquí os he puesto tres, ¿vale? Que son Hexagonal Architecture, Onion Architecture y Clean Architecture, ¿vale? Si os fijáis, lo que tienen en común, de un simple vistazo, podemos ver que el concepto de dominio, que es esa identidad de la aplicación de la que yo estaba hablando,
se sitúa dentro ya sea de un hexágono o de una circunferencia que está organizada por capas en el centro, ¿vale? Es decir, nuestro desarrollo, ¿vale? Va a girar en torno a la creación del dominio, ¿vale? Y ahora vamos a ver una serie de características en común que tienen estas arquitecturas limpias, ¿vale? Antes de ver eso, vale, como vais a ir viendo, Clean Architecture al final, cuando tú haces una buena arquitectura, desde un punto de vista pragmático, supone más trabajo, ¿vale? Es obvio, porque al final tienes que crear una infraestructura mayor que si te pones a picar todo el código directamente en la vista, me da igual la tecnología en la que estés. Pero eso tiene muchos inconvenientes luego a la hora de mantener una aplicación que tiene un largo recorrido. Es ahí cuando tiene sentido aplicar Clean Architecture, porque es cierto que vas a tardar más en crear la infraestructura, cada feature que tú vas creando tienes que crear más código que cuando lo haces directamente en la vista, ¿vale? Pero si lo miras a largo plazo, cuando va evolucionando la aplicación, porque las librerías que están utilizando dejamos de utilizar esas y utilizamos otras, o va evolucionando nuestro software y ahora requiere más features. Al final, las ventajas que te proporciona el crear esa infraestructura de Clean Architecture, de cualquiera de estas arquitecturas limpias, es un beneficio exponencialmente mayor a largo plazo. Por eso, cuando tiene sentido aplicar Clean Architecture es en aplicaciones que tú que van a tener una vida larga, que son de largo recorrido, porque se supone que en ese largo recorrido van a ir evolucionando la aplicación y se va a ir beneficiando de esa infraestructura inicial que hemos creado, y entonces por eso tiene sentido aplicar Clean Architecture en aplicaciones de largo recorrido, ¿vale? Donde tiene sentido también cuando yo tenga una aplicación de corto alcance, pero que la voy a reutilizar muchas veces, ¿vale? Es decir, yo soy una empresa que tengo una aplicación que a lo mejor la hago para un cliente, pero luego la puedo reutilizar para varios clientes. Entonces, las similitudes con una de largo recorrido son las mismas. Es que esa aplicación va a tener que ir evolucionando a medida que van evolucionando las tecnologías y la aplicación en sí misma para poder estar al día y poder seguir vendiéndose a los clientes. Entonces, si es de largo recorrido o corto pero reutilizable, tiene sentido, ¿vale? Entonces, este tipo de aplicaciones que utilizan arquitecturas limpias van a tener sus propios conceptos, sus propias reglas y son independientes de frameworks, ¿vale? Entonces, el tercer punto, lo que quiero decir con el tercer punto es que son unas características que tienen en común los dos primeros, que son aplicaciones que tienen sus propias reglas, que queremos que sean independientes de frameworks, de servicios y de librerías, porque a medida que yo voy evolucionando en la aplicación, quiero que no se me vaya rompiendo esas reglas y esos conceptos propios que tiene la aplicación, ¿vale? Vale, objetivos en común que tienen las arquitecturas limpias. Lo que estamos diciendo, independientes de frameworks. ¿Vale? Yo quiero que mi arquitectura no dependa de ninguna librería. Utilizo las librerías como herramientas, pero mi desarrollo no está basado en esa librería. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, al permitir utilizar las librerías como herramientas, yo voy de una manera más fácil y que ocasione menos problemas, sustituir unas herramientas por otras en el futuro, ¿vale? Tienen que ser independientes de servicios externos, ¿vale? A mí me da igual si yo estoy atacando a una API tipo REST o en el futuro va a ser una API de otro tipo, ¿vale? Va a ser una API de otro tipo o la información, el servicio al que yo estoy atacando es un servicio que tengo en local, en remoto, con diferentes tecnologías ese servicio. En lugar de utilizar API REST, utiliza otra forma de comunicación, ¿vale? Tiene que ser independiente de interfaz de usuario, esto es lo que hablábamos, ¿vale? Sin mucho esfuerzo, si yo la lógica la voy extrayendo, cualquier tipo de lógica, la voy extrayendo de lo que tiene que ver con la tecnología que utilizo para renderizar o persistir,
en este caso, en este punto que estamos hablando de renderizar, yo debería de poder ejecutar todas esas reglas y esos escenarios que tiene mi aplicación desde un terminal. ¿Vale? Este es el caso más extremo que viene muy bien que lo tengáis en mente, porque eso va a ayudar a cuando tengáis dudas. Vale, si yo esto quisiera ejecutarlo desde un terminal, ¿dónde pondría esto? Porque es el extremo al que viene bien. Hay muy pocas veces, salvo que tú tengas una aplicación y hay ciertas features que se tienen que ejecutar en un servicio instalado en el servidor y que se tiene que hacer regularmente o algo así. Es un escenario que puede tener sentido, pero no va a ser habitual que todos los casos de uso de la aplicación se puedan ejecutar desde un terminal, ¿vale? Pero sí que viene bien tenerlo en mente para ayudarnos a decidir dónde situar ciertas lógicas, ¿vale? Testables. Pues estas arquitecturas limpias al final lo que consiguen es que tengamos las reglas de negocio que sean testables, independientemente de la base de datos o de la interfaz de usuario, porque como lo vamos a desacoplar, lo vamos a ubicar en una zona de la estructura que no depende de ninguna librería, va a ser mucho más testable nuestra lógica, ¿vale? Independiente de base de datos, ¿vale? La base de datos pueden cambiar. En un futuro tú puedes llegar a migrar de una base de datos que sea MySQL, SQL Server y migrar a un MongoDB, y todas esas reglas de tu aplicación, esa identidad propia que tiene tu aplicación no debería de verse afectada. Y entonces al final todo esto de lo que va es de desacoplar el dominio, ¿vale? Ese dominio que hemos visto que situaban en el centro las arquitecturas limpias, pues todo va de aislar eso de cualquier librería y que sea completamente aislado, para que luego cuando las partes que están a su alrededor y que utiliza como herramientas cambien, el dominio no se vea afectado. Vale, en Clean Architecture la regla de dependencia es la parte más importante, ¿vale? Si os fijáis en las flechas que aparecen aquí, que van siempre desde fuera hacia adentro, ¿vale? A medida que estamos más dentro de los círculos más internos, es donde está el dominio. Entonces, el dominio no puede depender de nada, de ningún círculo exterior. Pero los círculos exteriores sí pueden depender del dominio. De esta manera hacemos que el dominio utilice los círculos exteriores como herramientas y puedan ser fácilmente sustituibles en un futuro, ¿vale? Entonces, imaginaros qué cosas podemos tener en los círculos exteriores. Los círculos exteriores, por ejemplo, si yo ataco a una API, pues el JSON que me devuelve. Ese JSON nunca va a entrar en la capa de dominio. Siempre va a haber algo que lo va a transformar a como lo entiende el dominio. El dominio tiene su propio lenguaje, ¿vale? Y luego, las capas intermedias, que normalmente será la segunda, ¿vale? Donde están los adaptadores, que veremos luego lo que es. Lo que se van a encargar fundamentalmente es de transformar la información de cómo vienen de los círculos exteriores a cómo la entiende el dominio, y del dominio como la entienden los círculos exteriores, ¿vale? Pero recordar esta regla de dependencia porque es lo más importante de Clean Architecture. Vale, ¿qué son los detalles de implementación? Como hemos visto, los detalles de implementación lo vamos dejando fuera de los círculos exteriores. ¿Y de qué estamos hablando cuando decimos detalles de implementación? Pues todo lo que tenga que ver con librerías para renderizar. Ya estamos hablando en Android, en iOS, en JavaScript web o TypeScript, React, Angular, Vue, todo este tipo de librerías utilizadas para renderizar, ¿vale? Cuando estamos hablando del sistema de analíticas, Google Analytics, Hotjar, Firebase, con base de datos lo mismo, con ORMs, con servicios externos, de GIS, ¿vale? Si estamos haciendo una aplicación en la que hemos decidido utilizar Clean Architecture, aunque estemos atacando utilizando DGIS2, y seamos una aplicación de DGIS2, estamos aplicando Clean Architecture porque queremos tener una aplicación que tiene sus propias reglas, sus propios conceptos. Entonces no queremos que cuando DGIS2 evolucione, cuando pase de una versión a otra y haya un breaking chain, que lo que es la lógica del dominio se vea afectada de mi aplicación. Yo tendré
que en los círculos exteriores hacer los cambios necesarios para adaptarme a esos cambios y luego sin que se vea afectado el dominio de mi aplicación, ¿vale? Vale, en la regla porque claro, es un poco raro que si no dependen los círculos interiores de los círculos exteriores, ¿cómo van a invocar elementos que existen en los círculos exteriores? Utilizando la inversión de dependencia, ¿vale? Tradicionalmente, la inversión de dependencia es un principio sólido y es el más importante porque está muy relacionado con la regla de dependencia en Clean Architecture. Su objetivo es ocultar detalles de implementación, que es lo que queremos, que el dominio no conozca de los círculos exteriores, ¿vale? Y nos va a permitir escalabilidad y testabilidad, los objetivos que hemos visto que tenía Clean Architecture. Por eso, la regla de dependencia a través de la inversión de dependencias es la parte más importante de Clean Architecture, ¿vale? Entonces, el dominio, cuando la interfaz de usuario se produce una acción, el usuario hace una acción, esa acción tiene que llegar al dominio. Y el dominio luego, imaginaros, leer cualquier tipo de información o guardar cualquier tipo de información. El dominio aplicará las reglas de negocio que tenga que aplicar y luego acabará atacando a la persistencia, o bien para leer o bien para guardar. Entonces, tanto cuando recibe la información de la interfaz de usuario y cuando va a comunicarse con la persistencia, realmente no puede saber, ¿vale?, quiénes son los que están en esos extremos. Y para eso lo que utilizamos es la inversión de dependencia. Tradicionalmente, una estructura de 3 capas era como la parte que estamos viendo aquí. Tú tienes la capa de interfaz de usuario, que depende de la capa de lógica de negocio, que depende de la capa de acceso a datos. Con lo cual, el desarrollo principalmente estaba centrado en la capa de datos. O sea, lo habitual era que tú empezaras, venga, pues me creo esta tabla en la base de datos. Ahora me creo la lógica de negocio y luego la interfaz de usuario. Fijaros que el flujo siempre era, me centro en la base de datos. Pues con Clean Architecture y utilizando la inversión de dependencias, donde nos centramos es en el dominio, ¿vale? Yo me centro en el dominio y no voy a hacer que el dominio dependa de nada, sino al revés. Fijaros que se invierte la dependencia de la capa de datos y la capa de datos es quien depende del dominio, ¿vale? Por eso se llama inversión de dependencias. Luego vamos a ver más adelante en detalle cómo se invierte, ¿vale? Ahora estamos conceptualmente entendiendo que se utiliza la inversión de dependencias para la regla de dependencia para cumplir la regla de dependencia. Vamos a ir diseccionando cada una de las partes del diagrama de Clean Architecture. Empezamos por el círculo más interno, ¿vale? Aquí nos vamos a encontrar con entidades y con Value Objects, ¿vale? Al final, estos conceptos es como yo estoy modelando mi negocio y va a consistir tanto en datos como en comportamiento, ¿vale? Vamos a encapsular aquí las reglas de negocio. ¿Qué reglas? Hay 2 tipos de reglas de negocio. Las reglas de negocio que tienen que ver con reglas de negocio empresarial y con reglas de negocio de aplicación, ¿vale? Las reglas de negocio empresarial son aquellas reglas de negocio que en una compañía existen aunque no existiera la aplicación que estamos desarrollando para automatizar. Por ejemplo, yo en el taller de abajo en mi calle, si me hacen una factura a mano, para hacerme una factura, el código de la factura, los datos del cliente son obligatorios y los datos del producto o el servicio que me han prestado. Pues esas reglas son reglas que existen aunque no exista una aplicación que automatice los procesos. Porque cuando me hacen una factura a mano, ellos ya lo están haciendo indirectamente metiéndome esa información en la factura. A mí no me dan una factura en la que no venga código de factura, que no vengan mis datos. No es posible, ¿vale? Entonces, esa regla de negocio es intrínseca a la compañía aunque no exista una aplicación que automatice los procesos, ¿vale? Entonces, como esas reglas de negocio son intrínsecas a la compañía, pueden ser reutilizadas entre diferentes aplicaciones, ¿vale? Si yo tengo diferentes aplicaciones imaginaros que ahora yo estoy automatizando
¿vale? Y creo una aplicación y tengo la aplicación móvil, la web. Pues esas reglas van a estar en todas esas aplicaciones porque son intrínsecas a la compañía, ¿vale? Y entonces estas reglas no deberían de cambiar porque cambien los círculos externos. Es decir, que yo pase de utilizar React a utilizar Vue para renderizar la aplicación o que pase de utilizar DGIS2 como servicio externo a otro software diferente, no debería de ver afectado a mi lógica donde yo tengo las entidades, ¿vale? Entonces, lo que hemos dicho, representan reglas de negocio empresarial, son normalmente lo que se conoce como POJO o POJO, ¿vale? Que esto viene de Java y significa Plain Old Java Object. Esto quiere decir, en nuestro caso, que vamos a desarrollar las aplicaciones con TypeScript, son objetos TypeScript puros. Es decir, no deberían de tener ninguna dependencia externa. Es decir, yo no voy a basar donde yo defino mis modelos, mis entidades, yo no voy a utilizar librerías externas, ni voy a extender de nada externo, de ninguna librería ni nada, ¿vale? Van a ser objetos completamente puros, en este caso TypeScript, ¿vale? Son objetos con lógica y con comportamiento, ¿vale? Si yo tengo la entidad factura, yo voy a tener los datos de la factura, porque voy a tener lo que hemos dicho, los datos del cliente, el código de factura, pero también voy a tener comportamiento. No voy a dejar crear una factura que no tenga un código de cliente. No voy a dejar crear una factura que no tenga datos de dirección del cliente, el NIF, si es una factura para autónomos, ¿vale? Entonces, esos datos y ese comportamiento van a estar en mis modelos, ¿sí? Lo que hemos dicho será reutilizable entre aplicaciones, ¿vale? Por ejemplo, el caso más, lo que veíamos antes de la aplicación frontend y el backend, pues si yo tengo una aplicación que he desarrollado utilizando React Native y tengo también la aplicación web con React, pues yo esas entidades las puedo reutilizar. Si el backend es mío, en este caso en DGIS2, y tengo identidades yo propias, una aplicación que estoy haciendo y tengo mis propios conceptos, no voy a poder reutilizar eso con DGIS porque la API no es nuestra, es de DGIS. Pero si tuviéramos una API nuestra, esos modelos podrían estar compartidos entre el backend y el frontend también, ¿vale? Las entidades cambian poco frecuentemente, por eso lo encapsulamos en los círculos interiores para que no se vean afectadas por lo que ocurre en el exterior. Y normalmente es recomendable no estar obsesionados con definir estos modelos, estas entidades de dominio con datos primitivos, ¿vale? Por términos de reusabilidad, ¿vale? Al final, estos modelos tú puedes coger y decir, vale, pues yo pongo un username y el username es de tipo string, ¿vale? Pero, sin embargo, el username tiene sus propias reglas, porque yo no puedo crear un username vacío. Entonces, si yo tengo dos entidades que utilizan el username, por ejemplo, imaginaros que yo tengo una entidad para el usuario, para el cliente, para el registro de un usuario, son diferentes puntos donde a lo mejor yo voy a tener que tener un modelo donde voy a utilizar el username. Voy a tener que estar poniendo la misma regla en cada una de esas entidades. No puede contener no sé qué, tiene que tener un número de caracteres, lo que sea, ¿vale? No. Me creo un tipo que ya encapsula esas reglas y ese tipo lo utilizo en aquellas entidades que tienen esa misma propiedad de username, ¿vale? De eso hablo aquí con la obsesión con los datos primitivos. Es cierto que cuando estamos trabajando con DGIS no es tampoco habitual hacer esto, porque nosotros no vamos a realizar validaciones en las entidades de DGIS. Nos crearemos nosotros un reflejo de la entidad de DGIS con lo que nosotros utilizamos en nuestra aplicación. Y aquí sí que es cierto que con las entidades de DGIS pues no vamos a acabar validando. Nosotros normalmente le vamos a pasar la información y valida la API. Pero sí que en nuestras entidades propias de nuestra aplicación es conveniente seguir esta práctica, ¿vale? Aquí vemos un ejemplo, ¿vale? Entonces, esos tipos que nosotros nos vamos creando, ¿vale? Y que son reutilizables, se llaman value objects. Por ejemplo,
imaginaros aquí en un pedido, que el pedido al final se compone de diferentes entidades, eso es lo que se conoce como un agregado, ¿vale? Yo voy a tener un pedido que tiene su propia lógica, ¿vale? Va a tener su propia lógica, va a tener sus atributos, sus propiedades, y luego tiene dos objetos hijos. Una colección de pedidos de detalle, de ítems de pedido, y luego va a tener una dirección, ¿vale? La dirección de que se compone de dirección, número, la calle, y al final una dirección en sí mismo tiene su propia validación, y yo la dirección la puedo utilizar en una entidad contacto, en una entidad pedido, en una entidad factura. Entonces tiene sentido que yo me cree mi propio tipo, que tenga sus propias validaciones y lo reutilizo, ¿vale? Esto es lo que hablaba con evitar obsesión por los datos primitivos, porque al final eso te lleva a la duplicación, y duplicación de código no es bueno, ¿vale? De validaciones. Vale, normalmente lo que os decía, ¿veis? Aquí tenéis en DGIS una representación de un dataset element, y es que es una entidad de DGIS. Yo recomiendo que cuando estéis utilizando entidades de DGIS no utilicéis directamente como están definidos en la API, sino que utilicéis lo que vosotros usáis. Si yo, por ejemplo, de un evento utilizo 4 campos, pues yo me creo mi entidad con 4 campos. Como es una entidad que no va a tener lógica porque yo no voy a validar cuando yo creo un evento, solo valida el backend, pues me las creo o como tipos directamente de TypeScript o como una interface. Pero sí que es recomendable pues ir creando, al final aquí intentar no utilizar datos primitivos, sino por ejemplo aquí tenemos el objeto ref que representa a una referencia a otro elemento y le meto el ID. Y luego tengo también el ID que es de tipo string. ¿Por qué esto es interesante? Porque en el futuro si yo modifico ref y digo, vale, ahora mis referencias no van a tener solo el ID, sino que van a tener también el nombre, no me voy a tener que ir por todas las entidades donde yo aquí puse string. ¿Veis? Aunque no estemos creando entidades nuestras, sino que son de DGIS, pero tiene sentido crearnos nuestros propios tipos. Si esos tipos son de DGIS o son nuestros, pues cambia cómo lo vamos a definir. Lo vamos a definir como clases porque van a tener estado, van a tener lógica. Si simplemente van a ser de solo lectura, pues los creamos de esta manera. Entonces, si son conceptos nuestros propios, pues ya pueden ser una clase con sus validaciones, ¿vale? A esto me refería, ¿vale? Y esto luego, pues hay muchas formas de definir una clase de este tipo. Vale. Ports o Adapter Contracts, ¿vale? Los puertos van a ser, imaginároslo como el dominio, que son el círculo de las entidades, y el siguiente, este rojo que tenemos aquí, que aquí están los casos de uso, que lo vamos a ver después, y los puertos. Entender los puertos como unos enchufes que nosotros ponemos en el dominio para que ahí se enchufen las herramientas, ¿vale? Y entonces los puertos es las abstracciones que nosotros definimos en el dominio para comunicarnos con el exterior, ¿vale? El típico patrón de plugin. Las herramientas que tiene un plugin, pues yo defino cómo tiene que ser un plugin con el que yo me voy a poder comunicar, y entonces luego yo desde el dominio me comunico con ese plugin a través de la abstracción sin saber realmente qué es lo que hay detrás, ¿vale? Vamos a tener puertos de entrada y puertos de salida. Vamos a tener puertos de entrada porque van a ser los que inician la comunicación con el caso de uso, ¿vale? Y son los que vamos a meter en la capa de presentación. En la interfaz de usuario se comunicará con el puerto de entrada y el puerto de entrada con el caso de uso. Y luego vamos a tener puertos de salida, que es cuando nos vamos a comunicar normalmente con persistencia o con sistemas externos, ¿vale? Entonces ellos van a ser estos puertos abstracciones, interfaces que nosotros nos vamos a definir para modelar la comunicación con los círculos exteriores. Vale. Entonces, es un contrato que nosotros definimos en el dominio, es decir, vale, pues si yo me tengo que comunicar para leer o para guardar eventos de GIS, pues tiene que haber un adaptador que esté definido de esta manera, y yo defino esa interfaz, y lo importante es que se defina en dominio, porque así la regla de dependencia, y utilizando la inversión de dependencias, la implementación luego la haremos en el círculo exterior, pero
implementando la interfaz que hemos definido dentro del dominio, en la capa de casos de uso, ¿vale? Y esto igual va a cambiar muy poco frecuentemente, va a ser reutilizable también entre versiones de una misma aplicación, ¿vale? Imaginaros el caso de una aplicación web y la versión de mobile con React Native. Es la misma aplicación, tiene los mismos casos de uso y uno es la versión web y otro la versión mobile. Pues si estamos utilizando una tecnología que nos permite reutilizar el código, como puede ser React y React Native, pues los puertos de los casos de uso podemos reutilizarlo también, ¿vale? Entre ambas aplicaciones. Y luego lo que decíamos, puertos de salida y puertos de entrada. De entrada, porque son los que inician la comunicación con los casos de uso y proveniente de la interfaz de usuario, y los puertos de salida los casos de uso inician la comunicación con ellos para leer de persistencia, en definitiva para comunicarse con la persistencia o con sistemas externos, ¿vale? Esta es la pinta que tiene un puerto, ¿vale? Normalmente cuando trabajas con Clean Architecture, los puertos de salida que se comunican con persistencia, nosotros utilizamos el patrón repositorio, ¿vale? Nosotros definimos una interfaz que es, por ejemplo, Event Repository, y aquí definimos dos métodos que va a tener, uno para recuperar eventos y otro para guardar eventos, ¿vale? Esto se define en dominio. Casos de uso. Vale. Aquí los casos de uso van a encapsular las reglas de negocio de aplicación. ¿Qué diferencia hay entre reglas de negocio empresarial y reglas de negocio de aplicación? Las reglas de negocio empresarial es lo que hemos visto antes, ¿vale? Y que si recordáis eran reglas de negocio intrínsecas a la compañía que ya existen aunque no exista esta aplicación, que su objetivo, que el objetivo que persigue es automatizar los procesos de la compañía. Pues las reglas de negocio de aplicación es todo lo contrario. Son reglas de negocio intrínsecas no a la compañía sino a esta aplicación, y que existen porque existe esta aplicación que automatiza los procesos de la compañía. Por ejemplo, imaginaros que yo, para poder dar de alta una factura, tengo que verificar que el cliente no tenga cobros pendientes de pago. O sea, que no haya cobros pendientes de ese cliente, ¿vale? Eso es una automatización que queremos hacer con la aplicación, y que el objetivo que persistimos es automatizar eso, ¿vale? Entonces, o imaginaros que estamos queriendo hacer una auditoría y que cada acción que haga el usuario quede almacenada en una base de datos, ¿vale? Eso existe porque existe esta aplicación, ¿vale? Los casos de uso son equivalentes a las acciones que puede hacer mi aplicación, y yo, cuando tengo listados en una carpeta o en varias carpetas, depende cómo lo organicemos, los casos de uso de mi aplicación, eso debe de ser un índice de las acciones que hace mi aplicación, ¿vale? Ahí es donde vamos a lo que decía de que cuando haces una aplicación, una buena arquitectura, tiene que ser un altavoz importante de qué es lo que hace tu aplicación. No está escondido por ahí, no. Yo voy a tener claramente los casos de uso que hace mi aplicación bien identificados, ¿vale? Entonces, los casos de uso que van a hacer, pues cuando se produce una acción en la aplicación, son los encargados de comunicarse con la persistencia, con sistemas externos, y de interactuar entre esa persistencia y las entidades, ¿vale? Si yo tengo que crear una factura, pues se va a interactuar con la entidad factura para crearla, y luego va a interactuar con la entidad, con el adaptador de la persistencia, pero con la abstracción, no con la implementación, para decir, oye, guárdame esto, o dime antes si este cliente, yo puedo hacer una factura para este cliente. Entonces, ¿vale? Esa coordinación es la función del caso de uso, ¿vale? Se encarga de coordinar subacciones entre los adaptadores y las entidades, ¿vale? Y no conocen la implementación real del adaptador. Vale. Normalmente los casos de uso también se les suele llamar también interactos. Entonces, empiezan por un verbo, es una acción, ¿vale? Entonces, obtener el producto por ID, hacer un pago, añadir al carrito, guardar en la lista de deseos, ¿vale? Son ejemplos. Si fijáis, siempre empiezan con un verbo, porque un caso de uso es una acción, y la acción requiere un verbo. Entonces,
una forma de identificar claramente, acordaros de ser muy claros en las acciones que hace mi aplicación. Si yo tengo diferentes ficheros cuando vea la estructura de proyecto que indican get product by ID, make payment, está muy claro lo que estamos hablando, ¿vale? Esto pertenece también al dominio, es la siguiente capa a las entidades, tanto la capa de entidades como la de casos de uso y los contratos de los puertos es lo que se entiende como el dominio, y todo el dominio cambia frecuentemente, ¿vale? Y otra vez aquí igual, reutilizable, lo que ya hemos hablado antes, entre diferentes versiones de una misma aplicación podría ser reutilizable, ¿vale? Representa las reglas de negocio de la aplicación y otra vez son objetos TypeScript, en este caso, puros. Deberían de serlo, ¿vale? Porque nos va a facilitar mucho y porque si no nos estaríamos acoplando a una librería externa, ¿vale? Y lo que hemos hablado de que se encargan de coordinar las subtareas que hay que hacer para cumplir esa acción. Vale, vamos a ver la pinta que tendría un caso de uso. Imaginaros aquí que yo tengo un getEventsUseCase, ¿vale? Donde recibe en el constructor, inyectándole esta dependencia, cuál es el adaptador con el que se tiene que comunicar, pero fijaros que esto es la abstracción, ¿vale? La implementación, yo no sé aquí si al final esto es un repositorio que está, su implementación real es un repositorio que está atacando a un servicio externo o es un repositorio que está leyendo de disco o de una base de datos local, ¿vale? Ahí la potencia y cómo estamos ocultando detalles de implementación, porque este caso de uso va a aplicar lógica sin saber realmente el adaptador que hay detrás qué va a hacer después. Por eso la lógica la situamos aquí. Vamos a tener casos de uso muy sencillos como son en el que simplemente van a requerir una llamada al adaptador. Entonces, parece que no está haciendo nada importante o que no tiene utilidad este caso de uso porque simplemente hace una llamada a otra cosa, pero la función que tiene realmente es ocultar los detalles de implementación, ¿vale? Este es el caso sencillo de un caso de uso, pero luego podemos tener casos de uso más complejos. ¿Qué tenemos aquí? Pues imaginaros, aquí ya no solamente recibe un adaptador este caso de uso, sino que recibe dos, ¿vale? Tiene que ver con borrar algo que es una sync rule. Y vamos a ver qué hace aquí. Pues aquí obtiene la sync rule que le han pasado por el ID, que le han pasado en el constructor, por parámetro en este método, la va a borrar, ¿vale? Aquí se crea como una especie de label, ataca al otro adaptador para obtener un histórico y luego hace modificaciones en el histórico y lo almacena, ¿vale? Fijaros que aquí la coordinación borra, actualiza el histórico. Podemos llegar a tener casos de uso grandes o casos de uso pequeños, ¿vale? Pero al final, aunque tengamos un caso de uso que simplemente hace una llamada al repositorio, es importante porque está ocultando ya detalles de implementación, ¿vale? También es posible que empecemos teniendo casos de uso como el caso sencillo y a futuro evolucionen a este caso complejo o mucho más complejos que puede llegar a haber. Vale, la capa de dominio, como hemos visto, son las dos capas que hemos visto hasta ahora, la de entidades y la de casos de uso y puertos, ¿vale? No tienen dependencias externas, ¿vale? Porque hemos creado los enchufes alrededor de esta capa mediante las abstracciones de los puertos, ¿vale? Entonces, aquí es donde está la identidad de nuestra aplicación. Es donde está la identidad de nuestra aplicación y en realidad esto es nuestra aplicación. El resto de cosas que hay alrededor es lo que nosotros utilizamos bien para renderizar o bien para persistir. Si yo tengo aquí la identidad de nuestra aplicación, lo tenemos aquí, yo puedo desde un terminal invocar cada uno de estos casos de uso, ¿vale? Por eso hablamos de que una interfaz de usuario tiene que ser fácilmente reemplazable, más que fácilmente, que no suponga un esfuerzo titánico por un terminal, ¿vale? Y entonces, a este concepto de dominio es lo que, por ejemplo, en otras arquitecturas lo llaman hexágono. Cuando hemos visto la hexagonal architecture, que se representa el dominio como un hexágono, pues dentro de ese hexágono entran los conceptos que hemos visto aquí. Vale. Adaptadores. Vale, los adaptadores son esa capa intermedia entre el círculo más externo y el dominio
que nosotros ponemos y que su función es adaptar el lenguaje y la información a cómo se entiende en el exterior, a cómo la entiende el dominio. Esa es su función principal. Entonces, como hemos definido adaptadores, puertos, o sea, lo que son las interfaces o abstracciones dentro del dominio y teníamos de entrada y de salida, pues en las implementaciones vamos a tener también de entrada y de salida, ¿vale? Y entonces, bueno, aquí hay una... Si somos estrictos en cómo definía Uncle Bob el Clean Architecture, normalmente las entidades no deberían de viajar a los círculos exteriores, sino que deberían de viajar como unas estructuras de datos independientes, para no depender de los círculos exteriores directamente de las entidades, sino de unas abstracciones que nos hemos creado ahí. Nosotros normalmente esto no lo estamos haciendo, porque al final supone créate muchos objetos mapeadores que te convierten de una información a otra. Suficiente ya hay, que a veces no queda más remedio de crearte modelos en cada una de las capas, porque a lo mejor el modelo de la capa de datos, pues tú tienes unas anotaciones o algo que eso no quieres que entre en dominio. Entonces, hay veces que no queda más remedio que hacer diferentes modelos en cada una de las capas, como para encima crear otro nivel más de modelos que al final suponen crear mapeadores. Entonces, nosotros eso no lo estamos utilizando. En escenarios complejos puede llegar a ser interesante, o en escenarios donde estás reutilizando el backend y en mobile los modelos, que tengan su versión, digamos, sin que sean entidades o objetos planos, directamente utilizando strings y demás, puede llegar a ser interesante, ¿vale? Pero esto, ya os digo, aquí yo creo que encaja en escenarios avanzados y nosotros en las aplicaciones que estamos haciendo no lo estamos utilizando, ¿vale? Pero simplemente que conozcáis un poco qué es lo que decía Robert C. Martin cuando definió originalmente Clean Architecture. Vale. Los adaptadores van a ser traductores, ¿vale? Van a convertir los datos de cómo se entiende en el exterior a cómo lo entiende el dominio, ¿vale? Es decir, en dominio no vas a tener queries directamente, ¿vale? Eso lo vas a dejar en los adaptadores si estás atacando a una base de datos o si estás utilizando un ORM y el ORM necesita que definas los modelos con unas anotaciones en concreto, eso no va a estar en el dominio, ¿vale? Esos modelos los vas a definir en la capa de adaptadores del círculo exterior. Lo que ya hemos dicho, va a haber de salida y de entrada, ¿vale? Ejemplos de salida pues sería el repositorio que hemos visto, y ejemplos de entrada podría ser un controller, el típico cuando haces una web, ya sea una API o una web que renderiza HTML, el típico patrón MVC, los controles, pues esos serían los adaptadores de entrada, ¿vale? Y aquí ya sí empezamos a depender de tecnología. Lo que estábamos hablando, si yo tengo un ORM que me obliga a tener unas anotaciones, o yo, por ejemplo, estoy en la parte de React y estoy utilizando Redux, que me obliga también a crear una serie de elementos, pues Redux es otro ejemplo de que sería esos conceptos que creas en Redux de cuando tú lo utilizas junto con Clean Architecture, pues lo que son las acciones, el reducer, ¿vale? Pues todo eso sería el adaptador, ¿vale? Porque son las capas intermedias entre el círculo más externo y el dominio, ¿vale? Y entonces vamos a ver, por ejemplo, un adaptador de entrada, como sería el ejemplo que he comentado del controller, pues lo típico, ¿no? De que aquí tenemos una anotación con el endpoint que va a manejar esta función, y entonces aquí invocamos el caso de uso, ¿vale? Invocamos el caso de uso y luego ya aquí nos encargamos de traducir. ¿Veis? Aquí, si me devuelven el pedido, el caso de uso lo devuelvo, si me llega un error, yo lo traduzco a lo que se entiende este error por ejemplo, como un not found, ¿vale? Un 404. En este caso tendría más sentido si yo estoy pidiendo el pedido por ID y en caso de que me dé un error devolver un not found. Pero bueno, se entiende un poco la idea, ¿no? Yo estoy traduciendo de los errores que me está devolviendo el dominio a los errores como los devuelvo cuando utilizo el protocolo HTTP, ¿vale? Un 404, un 500, un 400.
¿vale? Es la idea. Y aquí, por ejemplo, sería la implementación del puerto que hemos visto antes, del adaptador, que era el Event Repository. Pues aquí ya estamos atacando a una API, utilizando la información como la necesita, veis, la API. A mí me pasan aquí los datos, como se comunica, como está definido en el puerto en la capa de dominio, y yo aquí lo implemento y me encargo de traducir y hacer la llamada leyendo de esta información y lo traduzco aquí a como la necesita la API con la que me comunico. Y luego cuando me vienen los datos de vuelta, igual. Si yo tengo un modelo definido en la capa de datos, en la capa aquí del adaptador, y no es igual a cómo lo tengo definido en el dominio, pues tendré que convertir los elementos que me ha devuelto la API a como los requiere la capa de dominio. Vale, la capa de frameworks y drivers, aquí son los detalles de implementación, ¿vale? Aquí son los detalles de implementación, es la parte más externa, no hay lógica, y entonces cuando se producen aquí side effects, necesito leer de persistencia, guardar en persistencia, vamos a invocar a los casos de uso, ¿vale? Vamos a invocar a los casos de uso. Y los detalles de implementación estarían en la capa más externa, y aquí no hay ningún tipo de lógica. Vale. Lo que hemos dicho son los detalles de implementación. Aquí, si vamos a tener modelos, van a estar acoplados a la tecnología que estamos utilizando, la librería. Aquí estamos hablando de datos de salida, como pueden ser una base de datos, un sistema externo. Aquí va a haber frecuentes cambios, ¿vale? Porque las librerías suben de versión, van haciendo cambios, hay breakage change, ¿vale? Entonces aquí es donde nosotros vamos a tener que adaptarnos a todos esos cambios. Y por ejemplo, pues aquí, si estamos utilizando React, pues los componentes, es todo lo que se refiere con la tecnología de renderizado, pues estaría en esta capa. Vale. Luego, este es un ejemplo, por ejemplo, en la capa del círculo más externo, un componente React, ¿vale? Como ya hemos visto al principio de la presentación, cuando veíamos algunos conceptos básicos de React, pues este sería un componente React, y esto estaría situado dentro de Clean Architecture en la capa más externa. Vale. Normalmente, cuando estamos trabajando, hemos visto que un ejemplo de input input adapter, de adaptador de entrada, sería un controller. Y he hablado de MVC. Es habitual cuando trabajamos con Clean Architecture que utilicemos diferentes patrones de presentación. He hablado de MVC, pero hay más. Existe también algunos más que vamos a ver ahora. Y no voy a entrar en detalle en esta formación en cada uno de estos patrones o cuál utilizar, porque la parte más importante de Clean Architecture es la regla de dependencia. Es también, yo creo, que lo más básico por lo que empezar, lo más importante, y luego en caso de que hubiera formaciones más avanzadas o algo así que pudiéramos ver en un futuro, podríamos entrar en más detalle con las capas de presentación. Pero en esta formación, simplemente que sepáis que se suelen utilizar patrones de presentación. Nosotros, el ejemplo que vamos a hacer, y ahora lo veremos en un diagrama, directamente desde el componente vamos a llamar al caso de uso, pero en escenarios más avanzados tiene sentido que nosotros nos creemos ese adaptador de entrada, ¿vale? Que haga de intermediario entre el dominio y el componente. Porque si no, al final acabas metiendo en el componente bastante lógica de presentación que puede ser abstraída también. Pero ya digo, no vamos a entrar en esta formación, no vamos a hacer adaptadores de entrada, solo adaptadores de salida, y eso lo dejamos para una posible formación más avanzada en un futuro, ¿vale? Entonces, los patrones de presentación, el adaptador de entrada se va a encargar, es una capa intermedia entre la interfaz de usuario y el dominio, y se va a encargar de manejar el estado, ¿vale? Y aquí enumero algunos patrones de presentación. Model View Controller, que es el ejemplo que hemos visto, Model View Presenter, Model View Model,
Business Logic Component, que es un patrón que sacó Google para Flutter y que encaja muy bien con frameworks declarativos como Vue, React, Flutter, pero que cuando se utiliza con Clean Architecture lo relegamos a la capa de presentación y entonces tiene más sentido llamarlo Presentation Logic Component, ¿vale? Y luego Redux, que al final Redux a lo mejor os suena un poco más, es una implementación del patrón de diseño Flux y es un poco la misma idea. Si se utiliza con Clean Architecture, este tipo de patrones lo utilizamos como patrones de presentación. Este sería el dibujo visto de otra manera de Clean Architecture cuando estamos utilizando adaptadores de entrada, ¿vale? Fijaros que aquí cada uno están representados los elementos con el color que aparecían en el diagrama inicial. Los círculos externos serían el componente y aquí la API, ¿vale? Si tenemos un SDK de la API o un ORM, pues que de la base de datos sería esta capa. La siguiente serían los adaptadores. En el caso de que estamos utilizando el patrón block o el controller, ¿vale? Pues sería esto verde de aquí o un presenter. Y luego la capa de dominio serían tanto las entidades como los casos de uso. Fijaros que el puerto lo defino aquí y la implementación, ¿vale? La dependencia se invierte, no depende del dominio de la capa de datos, sino que las flechas azules, que son las dependencias, ¿vale? Dependen siempre de los círculos exteriores de los interiores. Pero esto sería el dibujo completo y como nosotros vamos a trabajar es de esta manera. No nos vamos a crear en los adaptadores de entrada, ¿vale? Por simplificar un poco esta formación y que no sean tantos conceptos de golpe. A los casos de uso les vamos a invocar directamente desde los componentes, ¿vale? Entonces, una última parte que nos falta por ver es el concepto del Composition Root. El Composition Root es un patrón de diseño que se suele utilizar cuando existe inyección de dependencias. Como habéis visto, el caso de uso recibía en el constructor su dependencia, es decir, su dependencia es inyectada por el constructor. Entonces, el Composition Root es una parte de nuestro código que se va a encargar de crear toda esa jerarquía, ¿vale? De cuando yo desde el componente necesite invocar un caso de uso, ese caso de uso hay que crearlo. El caso de uso, para crearlo, se tiene que crear su adaptador de salida, en este caso el repositorio, y el encargado de crear esa estructura, ese árbol de dependencias, va a ser el Composition Root, ¿vale? Composition Root, ya sea una función o sea una clase, aquí lo podemos definir como queramos o estemos más acostumbrados. Tiene que ser la invocación o la creación de este Composition Root tiene que estar lo más cercano al punto de inicio de la aplicación, ¿vale? Se va a encargar de proveer dependencias a los componentes en este caso, ¿vale? Y luego el Composition Root, ¿os acordáis el concepto de App Context que veíamos, ¿vale? Del contexto de las aplicaciones React y utilizando el hook de Use Context accedíamos a él, pues dentro del contexto de la aplicación, veremos ahora en el ejemplo que tenemos que hacer, que lo definíamos, vamos a definir Composition Root como un contexto de aplicación y ese contexto es accedido a través de los componentes hijos utilizando el Use App Context, ¿vale? Este es un ejemplo de Composition Root en donde lo definimos utilizando una función, ¿vale? Aquí tenemos un objeto que representa la comunicación con la API, nos creamos el repositorio y esto lo podremos hacer de muchas maneras, ¿vale? El Composition Root, yo me puedo crear una función por cada caso de uso o puedo intentar agrupar todos los casos de uso que tienen que ver con eventos dentro de un objeto para que yo luego desde los componentes pueda hacer compositionroot.events y que me liste todas las acciones de eventos que puedo hacer, ¿vale? Eso a gusto del consumidor. Vale, y a mí las formaciones de Clean Architecture me gusta terminarlas con esta frase, ¿vale? Muchas veces puede parecer que crear una infraestructura como hemos visto y como comentaba al principio puede ser un poco costoso, ¿vale? Pero si tú quieres tener una aplicación de largo recorrido que se adapte a los cambios, al final es necesario. Entonces, a mí me gusta terminar con, si tú piensas
que una buena arquitectura es algo caro de hacer, es algo que cuesta mucho, intenta hacer lo mismo pero con una mala. ¿Vale? Si tú intentas hacer con una mala arquitectura una aplicación que quieres que sea duradera y de largo recorrido, pues el resultado es bastante peor.